Listo. Padre bueno, Padre Santo, te damos gracias, Señor, por un día más de vida, Señor, por estar juntos aquí, reunidos, Señor, junto con mis maestros, nuevos hermanos y los que todavía siguen perseverando en este grupo, Rey de la Gloria. Padre, mira a los que van rumbo a sus casas, que van en camino, guárdalos, cuídalos, Señor. Padre maravilloso, todos los que están en su casa, Rey de la Gloria, escuchando esta clase, bendícelos, Señor Rey de la Gloria. Retribuye el esfuerzo que están haciendo para, Señor, estar aquí y cumplir, Señor, con un propósito que solamente tú sabes cuál es. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de nosotros, danos sabiduría, danos entendimiento. Toma control de todo lo que se vaya a hacer y que sea de gran bendición para cada uno de nosotros. Le damos mil gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermana Arelis. Bueno, de esta manera le damos la bienvenida a cada uno de los hermanos que, como oraba mi hermana Arelis, han hecho el esfuerzo para poder estar conectados a esta plataforma de Zoom hoy domingo, bueno, con el único objetivo de aprender cosas nuevas y seguir avanzando en las cosas del Señor. Mi hermana Claudia hacía referencia la semana pasada donde por cuestiones de tiempo y bueno, los hermanos estaban muy participativos, no pudimos darle conclusión a este tema. Hablábamos acerca de la enfermedad, cómo podemos lidiar con ese tema dentro del matrimonio. Entonces yo quería pedirle a mi hermana Adelis, que ya estuvo en la clase del domingo pasado, si me pudiera hacer un resumen de unos 5 minutos para poner en contexto a los hermanos, la hermana Larisa, el hermano Diomar, el hermano Ariel, la hermana Maribel, que no pudieron estar, que es su primera vez en esta clase, para que ellos puedan tener una plataforma de más o menos de qué se tocó la semana pasada. No sé qué tal si me ayuda, Arelis. Ok. ¿De qué Bueno, en la clase pasada estuvimos hablando ciertos puntos en los cuales los maestros nos indicaban de personas o ayudas idóneas que podemos encontrar dentro de la iglesia para, pues, en algún momento dado dice que en la Biblia que el día de mañana no está prometido para nadie. Entonces, cuando tengamos algún tipo de pérdida, ni Dios lo quiera, pues a quién debemos llegar, con quién debemos hablar y no siempre quedarnos pues en ese dolor, en ese luto, que muchas veces Dios da la sabiduría a aquellos hombres, a aquellas mujeres como psicólogos, los consejeros de la iglesia y que no dudemos en ningún momento de llegarle a ellos para conversar, para hablar, porque sí, muchas veces necesitamos esa ayuda. A veces, bueno, yo me digo, ese dolor va a quedar en mí, eso con el tiempo va a pasar, pero muchas veces como ser humano no podemos superar ciertos sentimientos de dolor y que crean estrés, crean depresión, y si no lo sabemos manejar correctamente, pues para eso están nuestros consejeros, para eso están nuestros maestros, para eso hay algún tipo de psicólogo que sí yo sé que en la iglesia hay que pueden hablar con cada uno de nosotros y trabajar, no solamente en lo espiritual, sino en la sabiduría que Dios le ha proporcionado a cada uno de ellos para nuestras vidas. ¿Alguien más quiere agregar algo? Hermana Arelis, también hacíamos mención de la enfermedad, que Exacto. cómo podemos lidiar cuando una de las parejas, ya sea el hombre o la mujer, eh, confronta una enfermedad. Y bueno, ahí fue que se puso la clase buena, porque yo por lo menos una vez que terminó la clase con mi esposa, estábamos comentando acerca de eso, de que para el hombre es más difícil y eso no es nada que debemos extrañarnos, porque la gran mayoría de las veces, si el hombre llega a tener una enfermedad terminal, una parálisis, un derrame, etcétera,
creo que la mujer está un poquito más dispuesta a cooperar, a ayudar, bueno, a meter el brazo, el hombro, que el hombre. Y prueba de eso, Arely, es que muchas personas se han hasta separado, porque ellos no Ah, están dispuestos a quedarse como 20 años, decíamos 25 años también, viviendo con una persona. estadísticamente, más bien es la mujer que puede sobrellevar más estas cargas que el hombre. En cambio, cuando es el hombre, dependiendo de su cultura educación, pues se pueden contar aquellos varones, aquellos hombres que de verdad dicen, bueno, yo lo voy a apoyar, si la unión es hasta la muerte, bueno, yo voy a estar con mi esposa, y muchas veces no suele ser así, no sabemos manejar la situación, o no saben cómo hacer, cómo lidiar con esta enfermedad que tiene con su cónyuge, y más bien lo que hacen es tirar la toalla. ¿Por qué? Porque no encuentran o no buscan la forma de cómo ayudar a su pareja, cómo esa persona que está pasando por esa enfermedad, obviamente no tienen la enfermedad sino su esposa, pero ellos mentalmente se enferman, se agobian, y lo que hacen es, bueno, hasta aquí, ya no aguanto más. Sí, y también solamente para que los hermanos estén bien empapados de lo que tocamos la semana pasada, también hay factores como la edad. O sea, imagínense una pareja joven que tiene 1 año o 2 años de haberse casado y Dios no lo permita, una de esas personas tiene una enfermedad terminal, llámese cáncer, diabetes, parálisis, etcétera. O sea, y son personas que recién están casados. 1 año, 2 años es bastante prematuro. Y tirarse ese peso encima, hermano. O sea, si nosotros no tenemos el verdadero amor de Dios y el amor de nuestra pareja que nosotros profesamos un día, recuérdese que el matrimonio es una relación de pacto. Y cuando usted hizo el pacto delante de Dios y de los hombres, usted juró amar en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una prueba de fuego. Y entonces mucha gente le dice, no, 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 yo no estoy para eso, yo me casé para disfrutar, yo me casé para gozar, yo no me casé para cuidar a una persona, porque usted sabe todo lo que conlleva eso. No sé si los jóvenes nuevos de la clase han tenido alguna experiencia, ya sea de ustedes mismos o de personas conocidas, familiares, donde no todo el mundo está dispuesto a lidiar. Yo por lo menos he visto personas, en el caso por lo menos de mi suegra, que tuvo que lidiar a su madre hasta el último día de su muerte, y esa señora tenía que cargar a su madre, llevarla al baño, bañarla, cargarla, o sea, todo lo hacía ella. Y eso no lo hizo por un día ni por 2 días. Eso yo lo vi en carne propia, cómo ella hizo eso por más de 10 años. Y una vez que su madre murió, ellos son varias hermanas, y todas las hermanas se sentían mal porque, porque solamente una de las hermanas pudo lidiar a su madre durante esa enfermedad. Entonces, bueno, que Dios nos ayude a que, si Dios nos lo permita, llegamos a una situación como esa, poder nosotros demostrar ese amor que tanto profesamos a nuestras parejas. En el caso de parejas que ya son un poquito más mayores en la fe, y bueno, y cronológicamente, posiblemente les sea un poco más fácil. Una pareja que tiene 30, 40 años de casado una de las personas tiene una enfermedad, de repente puede que sea un poco más llevadero porque tienen muchos años de vivir juntos. Pero si no es así y es una pareja joven, o sea, hay factores bien específicos que no son fáciles. O sea, decirlo es una cosa, experimentarlo en carne propia es otra cosa. Ok, quiero dar inicio entonces a la segunda parte, pero como esta es una clase interactiva, donde no solamente el maestro es... Maestro, maestro, Amén. bueno, Arelis. hablando del caso de lo que usted está hablando, yo tengo 22 años con mi pareja y a mí me pasó algo así. A mí me sucedió algo así hace un año.
Mi esposo tiene 38 años, yo tengo 40 y tenemos 22 años, tenemos 4 hijos. Y hace en mayo, en junio, no creo que fue en mayo del año pasado, le dio un derrame. Amén. Y entonces fue muy duro, pero como usted dice, a veces las mujeres somos como más, estamos paradas ahí en la brecha ayudando, y eso fue algo difícil porque él era el hombre el que trabajaba y mis hijas en la universidad, y eso fue algo como que, pero ahí vimos la mano de Dios mucho, demasiado. Es más, hoy en día, bueno, yo fui conocedora de la palabra, pero mi esposo no. Y hoy en día yo regresé a los pies de Cristo en medio de esa forma porque mi esposo no quería saber nada de Dios. Y él lo recuperó, él no caminaba porque la mitad del cuerpo estaba dormida, no hablaba, y él se aferró a las cosas del Señor, a leer la Biblia en medio de su enfermedad, y el Señor lo restauró de una manera que si usted lo ve, dice, él no le dio nada. Amén, qué tremendo. Muchas gracias, hermana, por su participación. Bueno, a la familia, a los esposos Ariel y Maribel, si también quieren aportar, pueden abrir su micrófono. Mi hermana Claudia me ayuda. Y entonces eh, eh, pueden entonces dar también su opinión. Hablábamos que las estadísticas de eso de eso que testificó mi hermana, la gran mayoría, la gran mayoría termina en separación, porque imagínense, si el hombre es la cabeza del hogar y es el que trae el sustento y queda en una condición como eso, solamente el amor de la pareja y el amor de Dios puede llenar ese vacío y juntos pueden afrontar. Recuerden que esta es una relación de dos, no es una relación de uno, que el dolor de uno es el dolor del otro. Entonces en esta oportunidad fue él, pero no sabemos si en otra oportunidad puede ser ella. Federico, entonces, yo sí quisiera emitir un comentario. Amén, ¿cómo no? Recordándole a los hermanos de que el amor es la base de la relación matrimonial y el amor aún es la base de nuestra fe. Dios es amor. El amor no es egoísta. Jesús nunca nos prometió que no íbamos a tener problemas. Él dijo que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué es lo que queremos en esta clase al exponer un tema como este? Hacerles entender, hermanos, que si atraviesan o en un futuro, en algún momento, llegasen a atravesar por un momento difícil y sin saber qué hacer, no están solos, no están solos, somos una familia en Dios, somos una familia y hay que acercarse a alguien que tenga de Dios y que nos apoye. Hay pastores, hay maestros, hay consejeros, todo menos sentirse solo, dejarse deprimir, oprimir por una situación. Hay que saber eso por encima de todo. Dos, aunque por naturaleza la mujer tiene mayor tendencia a lo que es el cuidado y demás, eso no deja por fuera a los varones, porque hay muchos hombres que son abnegados y que también cumplen ese rol. Tenemos que tener claro de que hoy podemos tener salud, pero cualquier situación podemos atravesarla y podemos sufrir una discapacidad, una enfermedad, Dios no quiera, pero puede suceder algo. Que es difícil, sí, pero podemos superar todo con la ayuda de Dios y en amor y apoyándonos como hermanos en la fe. Ese es algo primordial que yo sí quiero dejar en el corazón de ustedes. No están solos en el momento que se pueda dar una situación de esta. No están solos. Es algo que tenemos que tener claro. Somos una familia. No tienes por qué pasar tu proceso solo. No tienes por qué estar solo porque somos una familia, se lo reitero, porque
Cuando uno está atravesando pruebas, uno cree que uno es el único que está en eso, pero no es así. Por eso que nos llamamos familia, por eso nos decimos hermanos. Por eso nos decimos hermanos en la iglesia, porque somos hermanos en Cristo. Y si somos hermanos, tú sabes que puedes contar con la oración de tu hermano, con el apoyo de tu hermano, con el ánimo de tu hermano, seguir adelante, todo menos que la familia se fracture, todo menos que el matrimonio sufra, todo menos eso, hermanos. Hay que vencer. Eso era lo que quería transmitirle, que sepan que en el Tabernáculo de la Fe, que es una iglesia local, donde Dios nos ha llamado a los que estamos en esta sala, podemos contar los unos con los otros en el Señor. Amén, muchas gracias, hermana Claudia. Bueno, como ya tenemos una plataforma bien clara, creo que está bastante claro la primera parte de lo que se trataba el tema. Bueno, lastimosamente hay muchas enfermedades, como le mencionaba, terminales, que no tienen, entre comillas, un final no tan feliz. Y después le voy a explicar por qué digo eso. La Biblia dice que el morir para el cristiano es ganancia. Si para otras personas es una tragedia, y no se me malinterprete, o sea, no es que usted no va a sentirse triste, todas esas cosas que conllevan la pérdida de un familiar, sino que eh, eh, nosotros los cristianos tenemos una llave. Nosotros los cristianos tenemos una esperanza de vida. O sea, nosotros los cristianos sabemos de que nuestra ciudadanía está en los cielos. O sea, nosotros los cristianos sabemos que aquí estamos de paso. O sea, cuando nosotros comprendemos y entendemos eso, nosotros no le tenemos miedo a la muerte, porque la Biblia nos manda que no debemos tener miedo a la muerte, porque la Biblia dice que está establecido a los hombres morir una vez y después el juicio. O sea que si no morimos por vejez, morimos por alguna enfermedad o por un accidente, pero la Biblia lo dice que está establecido. Entonces no es fácil hablar de la muerte. Hay gente que, wow, no hermano, usted va a hablar, te está llamando muerte. No, nosotros no somos ni cabalosos ni somos religiosos. O sea, nosotros somos personas coherentes, personas que Dios nos ha dado sabiduría. Y cuando a mí se me dictaminó que tenía que dar este tema, yo siempre he pensado cómo uno puede afrontar una situación como esa. En realidad les comento, y por eso que la clase debe ser interactiva, porque posiblemente en la sala haya personas que sí hayan pasado por eso, por lo menos ahora producto del COVID, etcétera. Yo no lo he experimentado. O sea, tengo a mi padre vivo, tengo a mi madre viva, tengo a mi esposo, tengo a mis hijos, mis familiares. O sea, han fallecido personas, pero muy lejanas a mi familia. O sea, no tan cercanos. La Entonces, hermana Arelis levantó las manos, nada más para que sepas. ok, sí, adelante. Es que no te puedo ver desde aquí, así que con confianza, estamos en casa. Ok, es que prácticamente la naturaleza del hombre está preparado para vivir, mas no se prepara para el día de su muerte. Porque dirá, pero sí, estoy joven, no tengo nada, gozo de buena salud, ni financieramente nos preparamos, porque todo eso lleva un costo. No nos tomamos el tiempo de decir, bueno, yo voy a prepararme para cuando llegue aquel momento, no carguen conmigo porque cuesta más una persona muerta que viva. Parece increíble. Hasta para eso no nos preparamos. No vemos más allá. Claro, va a llegar el momento en el que el día bueno, si Dios nos lleva juntamente con Él y no vemos muerte, gracias a Dios. Pero uno no sabe el día de mañana qué puede pasar. Podemos salir, mas no podemos regresar. Dios siempre que nos cubra con su sangre preciosa. Pero para estas cosas, nunca el ser humano se prepara. Amén, es cierto, hermana Arely, porque a veces te tocan la puerta a medianoche vendiéndote esas cosas que venden en la medianoche, que son lotes del jardín de paz, esas cosas, y tú no quieres saber nada de eso, porque eso
eso, como le decía un momento, pues eso la gente dice que no, eso trae mala suerte, no, que eso está llamando muerte. Pero bueno, lo importante es que los hijos de Dios debemos estar preparados. La Biblia habla del siervo útil y el siervo inútil. Habla también del siervo negligente. Entonces, como decía mi hermana Arelis, a veces nosotros los cristianos no pensamos más allá, pensamos solamente en el momento. Sí que es muy importante la aportación de mi hermana Arelis. Bueno, como les decía, si alguien quiere interrumpir, no tengo ningún problema. Esta es una clase un poquito diferente a las que hemos dado anteriormente. Bueno, tengo algunas diapositivas, no son muchas, porque sé que la clase va a ser bastante participativa. Y bueno, como ya ustedes saben lo que estamos hablando, una de las personas fallece por enfermedad, por la razón que sea, y aquí nos dice que se trata de una pérdida y de una situación tan difícil y dolorosa que es normal no saber cómo salir de una depresión por viudez. Voy a repetirlo. Dice que es una situación tan difícil y dolorosa que es normal no saber cómo salir de una depresión por viudez. O sea, cuando la persona está en una condición como esa, está pasando por una condición como esa, o sea, no se le puede pedir a la persona de que, hermano, usted no tiene fe, hermano. Hermano, usted no dice que es cristiano. Usted no dice que los que matan el cuerpo, el alma no pueden matar. O sea, que es normal. Y cuando hablo de normal, hablo de la persona que se convirtió hoy como la persona que tiene 30, 40, 50 años en el Evangelio. O sea, es una condición tan dolorosa que es normal no saber cómo lidiar. Yo pienso que la única manera es que la persona ya haya pasado por ese trauma, por ese luto y vuelva a pasar. O sea, es la única manera. Pero si no lo ha experimentado nunca, es normal que no sepa cómo lidiar con una situación como esa. Y por eso es que, por lo menos en mi caso, cuando alguien fallece, las veces que he tenido que acompañar a algunas de mis amistades a algunos de los sepelios, yo no sé qué decirle. No sé si a ustedes les ha pasado. Yo no tengo, o sea, yo dejo que Dios sea el que se encargue de consolar a la persona. Recuerde que la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es nuestro consolador. Y ahí Él hace el papel muchísimo mejor que yo. Porque yo le puedo decir, la gente le dice, te acompaño en tus sentimientos. O sea, mire que la pérdida muy dolorosa, etcétera, etcétera. O sea, no hay palabras humanas que nosotros le podamos decir a una persona que esté pasando por una situación que llene ese vacío. Solamente pienso yo, Dios, el Espíritu Santo, es el que va a confortar a esa persona. Y bueno, como dice la gente, que el tiempo es el que cura las heridas. Y yo estoy bastante de acuerdo con eso. O sea, solamente el tiempo va a hacer que yo pueda olvidar algunas cosas. Y le cuento una anécdota rapidito. No hace como 1 o 2 meses se me murió mi perro. Mi perro, que yo quería bastante. Es un animal que uno se encariña y uno lo quiere y uno desde pequeño. Y había días que yo no podía dormir. Y, o sea, y usted dirá, es un perro. Y bueno, ¿cómo es el ser humano? Pues, cómo el tiempo, el pasar de los días, a veces me pongo a pensar y que, oye, ya se me olvidó que se me murió mi perro. O sea, así somos los seres humanos. O sea, así, o sea, el diario vivir y las múltiples ocupaciones, las amistades, la iglesia, los compromisos, el trabajo, el apoyo que te puede dar un familiar, es lo que te va a ayudar a curar esa herida. O sea, pero en el momento no hay ninguna palabra mágica que yo te pueda decir y que tú vas a quedar satisfecho. Wow, el hermano me dio una palabra y se fue el dolor. No, es normal, como dice aquí. Es normal no saber cómo salir de una depresión por viudez. Es más, dice, afrontar que esa persona ya no formará más parte de nuestra vida diaria. Resulta muy complicado. Acuérdese que es alguien que usted no va a ver más. Solamente la va a ver en la patria celestial.
Y normalmente cuando esto ocurre, se tiende uno a aislar. O sea, que yo no quiero saber nada del mundo, no quiero saber nada de nadie. Hay personas que pierden la noción del tiempo, se meten en un cuarto, 3, 4 días. O sea, por eso es importante el apoyo de la familia. Dice, ya no se divierte, no realizan actividades de ocio y desde luego no tienen idea de cómo superar esta tristeza tan intensa. Me gustó lo que decía mi hermana Arelis de la ayuda, que a veces nosotros siempre hablamos de la ayuda espiritual, de los consejeros espirituales, de los hermanos, todo eso es bueno, pero no debemos olvidar que también hay ayuda psicológica. O sea, hay facultativos, hay personas que tienen mucho conocimiento sobre el tema que nos pueden ayudar. Pero a veces nosotros, como lo acabo de leer, uno se aísla bueno, y se entiende que es un momento difícil. Por eso dice aquí, estos comportamientos tan comunes forman parte del duelo de una persona al perder a su pareja y pueden derivar en una depresión. Aquí sí hay que poner un poquito de atención, porque todo lo que hemos mencionado del luto, de todo eso, es normal. Pero cuando pasa de un luto a una depresión sin control, entonces ya ahí hablamos de un problema un poquito más grave. Te ves personas que ya no se bañan, no se asean, pierden hasta la cordura, la mente, una serie de cosas que ya requieren un tratamiento psicológico un poco más profundo. Amén. Continuamos si nadie tiene nada que aportar. Las personas que han perdido a su pareja, al igual que pierden a un familiar querido, deben pasar por las diferentes fases de duelo. Bueno, yo estuve leyendo bastante sobre esto y ahora les menciono 3 fases de duelo que pude encontrar. Debe haber muchas más, pero estas fueron las que me llamaron la atención. Pero dice, pero solo en casos muy complicados aparece la necesidad de aprender cómo salir de una depresión. Por lo general, el duelo se trata de un periodo de tiempo en que la persona manifiesta el dolor que siente por haber perdido a alguien a quien quería. Y además comienza la aceptación y la superación de la muerte del ser querido. Muy importante que busquemos ayuda, hermano. Que no nos enclaustremos en nuestra burbuja, que podamos conversar, que podamos salir. Yo siempre he dicho que una de las cosas que te puede ayudar a salir y a superar este momento es la familia. Es la familia. Y por eso es que usted notará que esta clase hace mucho énfasis en la familia. Tanto así que el próximo sábado tenemos una conferencia relacionada con la familia. Porque la familia es todo. O sea, la familia es la que te va a apoyar en momentos difíciles. Posiblemente tu amigo, tu compañero de trabajo, en ese momento difícil no pueda estar. Pero si la familia está ahí, eso va a ayudar a que te pueda avanzar y seguir adelante. Que aquí están una de las fases del duelo o la pérdida de un ser querido, ya sea el esposo o la esposa. La negación es una de ellas, y dice aquí que es la primera parte del duelo, la cual se refiere a la no aceptación del fallecimiento de la pareja. Normalmente la pérdida supone un gran cambio en la vida de la persona viuda, por lo que se le hace casi imposible concebir su vida normal sin la compañía de la otra persona. O sea, no acepta. O sea, el golpe fue tan fuerte que la persona todavía no lo cree. O sea, es más, se peñizca para ver si es que es un sueño o es realidad, porque no
todavía no capta que perdió a un ser querido. O sea, sí le es difícil. Y es más, cuando empieza a pensar de que ya esa persona no va a estar más con él, se le hace más difícil. O sea, no lo quiere aceptar. Es una parte, hermano, muy, muy complicada, muy, muy triste. Pero bueno, en algún momento vamos a tener que afrontarlo, y si tenemos herramientas que nos ayuden, pienso yo que la vamos a poder superar de una mejor manera. Okay, dice aquí, en esta fase es importante ser conscientes y mentalizarse de que la pareja ha fallecido. Empezando por ahí, ya tienes que tener en tu mente, la persona no va a estar más, por lo que se recomienda apoyarse en los familiares y amigos. Ahí es donde se demuestra la verdadera amistad. Ahí es donde usted va a saber en realidad quién era su amigo y quién no. Dice aquí, en este punto las personas aún no se preguntan cómo salir de una depresión, porque todo está muy reciente y aún no se conoce que está a punto de caer en un cuadro depresivo. Lógicamente, la persona que está pasando por una situación como esa ignora que si sigue con ese problema de no aceptar, de no buscar ayuda, de aislarse, o sea, lo que está yendo es a un camino, a un cuadro depresivo. O sea, y es una enfermedad que yo sé que ustedes y todos hemos escuchado. No, lo que pasa es que la persona cayó en depresión. La persona está deprimida. Y es algo que por más que usted le hable de Dios, de la palabra, y usted ore, tiene un cuadro depresivo que tiene que ver con algo psicológico y también con algo espiritual, porque ahí también Satanás mete sus garras. ¿Alguien quiere aportar algo? Maestro Federico, el hermano Daniel Navas, es el nombre que veo, levantó la mano. ¿Puede abrir su micrófono? Le escuchamos, hermano Navas. Abra su micrófono. Bueno, Federico, no ha abierto el micrófono el hermano Navas. No sé si tiene algún problema para abrirlo, pero puedes continuar hasta que él pueda compartir lo que... Amén. Seguimos entonces. Pues otra de las fases, tenemos pendiente el hermano Navas. Otro de las fases del duelo durante la pérdida está la ira. En esta fase, el viudo o la viuda aún no ha aceptado el fallecimiento. Se enfada e intenta buscar un porqué a lo ocurrido. La persona siente que no ha podido evitar el fallecimiento e incluso se culpa por la muerte. No se ocupa de pensar en la forma de salir de una depresión porque su esfuerzo emocional se centra en entender la pérdida, luchar contra la rabia que le produce encontrar un culpable, pero no en cuidar de sí mismo. Bueno, ¿qué les puedo decir con respecto a eso? O sea, la persona fallece y yo tengo que buscar un culpable, y te he escuchado personas que dicen, ¿por qué Dios se la llevó? ¿O por qué Dios se lo llevó? No, si yo hubiera dedicado más tiempo a él, a mi pareja. Lo que pasa es que yo todo era trabajo, y no le dedicaba tiempo a mi pareja, y por eso mi pareja falleció. Y un sinnúmero de cosas que empezamos a buscarle, como decimos acá en buen panameño, la quinta pata del gato, sin saber de que bueno, la omnipotencia de Dios, en la omnisciencia de Dios, tantas cosas que pueden ocurrir, si era una enfermedad terminal, bueno, si nuestro Dios Todopoderoso así lo quiso. Recuerden que hablábamos que la Biblia dice que cuando uno muere, el cuerpo vuelve al polvo, y dice que el espíritu regresa a Dios.
Entonces, a veces nosotros nos centramos mucho en lo físico. O sea, claro, o sea, que perdimos físicamente a la persona, pero esa persona está en un lugar, siempre lo decimos, que está en un lugar mucho mejor que el que estamos nosotros, porque nosotros acá todavía tenemos que pagar la luz, pagar el agua, pagar el carro, pagar la casa, todavía tenemos que pararnos a las 5 de la mañana lo que tiene que trabajar, y esa persona ya está en la presencia del Señor. Lógicamente que acá queda un vacío, pero de eso se trata la vida, de saber que cuando yo muera, cuando nosotros partamos de este mundo, saber a dónde vamos. O sea, si tenemos esa seguridad de que si suena la trompeta o morimos, vamos a estar en la presencia del Señor, entonces nosotros vamos a mirar la vida desde otra perspectiva. Amén. Creo que esta ya es una de las últimas, la penúltima. La tristeza es otra de las fases del duelo. La tristeza aparece cuando se va siendo consciente de la situación. Ya le eché la culpa a todo el mundo. Ya sé que la persona no va a estar conmigo. Ya estoy consciente. O sea, ya me senté y ya sé lo que pasó y lo que tengo que hacer, hacia dónde tengo que mirar. La vida continúa, los que tienen niños, los que tienen trabajo, y todo tiene que continuar. O sea, si parte la mujer o parte el hombre y hay niños, no termina todo. O sea, la vida tiene que continuar. O sea, así de dura es la vida. Ve, o sea, así de dura es la vida. O sea, que igual tiene que pasar temprano, igual tiene que lidiar con esos niños, igual tiene que, si hacía algo, tiene que hacerlo 2 veces. Mi hermano Burgos, bienvenido. Ante todo, buenas noches, hermano, bendiciones. Amén. Muchos saben la situación mía, la pérdida que tuve este año, una persona muy importante en la vida de nosotros. Y esta pérdida hizo que yo retomara en parte el camino del Señor Jesucristo, porque hubo un par de días que sentía que estaba vagando. Estuve vagando y vi la situación en que estaba mi mamá y no podía permitir que ella cayera ni yo caer al mismo tiempo. Gracias a yo estar en el camino, volver al camino, mi mamá comenzaba a sentir un poco más de paz, porque está viendo el cambio que estoy teniendo yo, el aliento que le estoy dando, porque cada palabra que yo hablo con ella, cada conversación que tengo con ella, siempre pongo a Dios de primero. No te preocupes, yo sé que es difícil, la situación no es favorable en este momento, el Señor tiene grandes cosas para ti. No te voy a decir olvídalo, no te voy a decir que lo pases, no te voy a decir nada de eso porque la pérdida todavía han pasado un buen par de meses y no la supera. Yo a veces no lo supero, pero el Señor Jesucristo en nuestra vida es una ayuda, es una gran ayuda porque uno se siente vacío. Yo no me pongo en el lugar de mi mamá, que fueron casi 30 años esa persona, día a día, viéndolo todos los días y de la no perderlo, pero es duro, es bien duro. Y me di cuenta en carne propia que con ayuda del Señor es que me he podido levantar y estoy ayudando a levantar a mi mamá. Pero es en diferentes casos. Muchas personas lo sobrellevan de tantas formas y yo le puedo decir que por el Señor es que yo me he podido levantar y la estoy ayudando de esa forma ya también. Amén. Muchas gracias, hermano Burgos. Sí, como yo hacía mención al principio, la Biblia habla de que cuando Jesús ascendió a los cielos, él dijo que no nos dejaría huérfanos, que enviaría otro consolador, el Espíritu Santo, el cual estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, en esos momentos, porque créanlo, hermano, que va a llegar un momento en que usted va a quedar solo.
cuando la familia se va, cuando los amigos se van, cuando todo el mundo se va, usted va a quedar solo en su recámara. Y solamente usted va a quedar con el Espíritu Santo. Y Él va a ser el único que va a escuchar todas sus rogativas, sus oraciones y sus lágrimas. Hermana Arelis. Amén. Muchas de las situaciones que nosotros vamos a confrontar, si llegamos a tener una pérdida en nuestras vidas, va a depender de ¿cómo le explico? Mi comunión con Dios. ¿Por qué? He conocido dos personas muy allegadas a mi familia, no de sangre, pero son de esas personas que no necesitan ser familia sanguínea para tener ese vínculo. Y de estas dos personas, yo decía, wow, ¿cómo han podido superar estas pérdidas? Una fue una esposa, la otra fue un padre. Y a pesar del dolor, porque sí lo hay el dolor, hay la tristeza, hay ese momento en el que decía el hermano Federico, ¿por qué no estuve más tiempo? Hubiese estado en ese momento que ella más me necesitó o en que el momento en que él me lo pidió, van a llegar todas esas cosas. Pero de acuerdo a la madurez que tú tengas en nuestro Señor Jesucristo, como dice su palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No dice algunas cosas, dice todo, todo. Y cuando abarca esa palabra, todo es en general, no es ciertas cosas en nuestras vidas. Y como dice en el versículo bíblico, en el Salmo 147:3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Hermanos, de verdad, yo me quitaba el sombrero y yo le decía, ¿cómo has hecho? ¿Cómo ha pasado ese proceso? Porque de verdad es un padre. Nadie más puede retribuir ese espacio que ya no está. ¿A quién vas a acudir? O sea, ¿cómo vas a hacer? Él me decía, Dios me permitió estar con mi papá y todo fue bajo un propósito. Y estoy hablando del amado maestro Anel Cruz. Entonces yo le decía a una de las hijas, Dios me permitió, decían ellas, Dios me permitió de que pasáramos el proceso primero de donde él estaba enfermo, que pasó por el cáncer. Y si no hubiese sido por ese cáncer, ellas me decían, quizás no hubiésemos disfrutado 4 años más con nuestro padre. Entonces decía, wow, o sea, ¿cómo utilizan aquella prueba para poder darse cuenta de que Dios le dio un privilegio aparte? Ella decía, si a mi papá no le hubiese dado esta enfermedad, mi papá hubiese hecho muchas otras cosas y no hubiese compartido en estos 4 años todo lo que ha hecho con nosotros, con sus nietas, con sus hijos, con su esposa. Y de verdad, Dios nos prepara siempre para algo. Es nosotros donde tenemos que darnos cuenta cómo vamos a manejar esa situación y en quién tenemos que poner nuestra mirada. Porque Dios sana los corazones heridos. Amén. Muchas gracias, hermana Areli. Y bueno, y hoy que estuvimos ahí en la sala Sopla Dios, en la visita a los niños, pudimos ver a nuestra hermana Marta, la esposa de nuestro hermano Anel, el cual mencionaba a mi hermana Arelis, y ella forrando regalos, en qué puedo ayudar, se puso a forrar los regalos, a hacer las canastas, y bueno, yo voy a repetir lo que hizo un hermano, y que no es que yo soy vida ajena, sino es que soy observador. Y entonces
me quedaba viendo a la hermana, sí se le ve su carita triste y cómo ella, por eso yo digo que Dios, como dice mi hermana Lili, es el único que puede sanar esa herida. O sea, los hermanos le dan un ánimo, pero mire, ellos tienen una casa allá arriba en Cerro Azul y ella nos testifica de que le ha tocado estar sola allá. Y eso es difícil, hermano. Por eso le digo que cuando se van los amigos que te dicen, bueno, chao, ya no puedo estar más contigo, ya tengo que trabajar, y va a llegar el momento que usted se va a quedar solo. Pero esa soledad solamente y ese vacío solamente lo puede llenar el Espíritu Santo. Y Él es el que se va a encargar de sanar todas esas heridas y que nosotros podamos mirar hacia adelante. Y bueno, y qué más recompensa y qué más gozo saber de que nuestro hermano está en la presencia del Señor, gozándose. La Biblia dice donde no habrá más llanto ni de dolor, porque las primeras cosas pasaron. O sea, los que estamos mal somos nosotros que nos quedamos aquí, que tenemos que seguir tirando pata y puñete. El hermano Anel está en la presencia del Señor gozándose. Así que es tremendo la experiencia que uno vive. Federico, de verdad, hermanos, quizás algunos dirán, pero ¿por qué estamos tocando este tema? Algo que hemos aprendido, todas las cosas que pasamos nos enseñan. Y esta pandemia nos ha dado, Dios ha usado esta situación para darnos muchas enseñanzas. Una de las grandes enseñanzas es depender de Él y confiar en su consuelo, ¿verdad? Nos ha enseñado a disfrutar cada momento que tenemos con nuestra familia. Nos ha enseñado a valorar cada momento, porque tú dijiste algo, Federico, al inicio que está en la Biblia, está establecido al hombre morir una vez y después el juicio. Y sabemos que si Cristo no viene antes y nos levanta, tenemos que pasar por ese proceso, que es duro, porque cuando Lázaro murió y estaban sus hermanas muy tristes, Jesús tuvo un gesto increíble. Jesús lloró. Es el verso más corto de la Biblia. Jesús lloró. Jesús entendió. Tenemos un sumo sacerdote, hermanos. Tenemos un consolador que sabe qué se siente. Él entiende lo que es para nosotros la pérdida. Él entiende lo que es para nosotros esa separación. Él sabe lo que para nosotros eso significa. Y Jesús está capacitado por lo que pasó de brindarnos ese consuelo. Él lo entiende y Él nos abraza. No podemos permitir que el dolor nos prive de estar cerca de Jesús. Lo digo porque Arelis ha hablado de una persona que conocimos por muchos años, al maestro Anel Cruz, que cuando se empezó a construir el templo nuevo, yo iba a su casa y nos sentábamos a hacer cálculos y demás. O sea, muchas personas tuvimos esa relación con el hermano Anel Cruz y él dejó un legado en cada corazón que él entró en contacto. Él dejó un legado. Sinelis, él dejó un legado. Él dejó un legado. Debes sentirte orgullosa de ese tío porque él dejó un legado. Y ese legado que él dejó, Sinelis, es hermoso. Es hermoso. Es un orgullo que tú puedes sentir. Recordar a tu tío, un hombre de Dios. Un hombre que dio todo por su familia, por su iglesia. Un hombre que se entregó por el Señor. Y claro está, se siente el dolor y es legítimo sentirlo. Es válido llorar. Es necesario llorar. Malo fuera que no lo recordáramos con amor. Malo fuera que no lloráramos por recordarlo, porque quisiéramos poder abrazarlo, quisiéramos poder hablar con él. Pero tú tienes un consolador
Un consolador que te dice, tranquila, Él está conmigo, tranquila, Él peleó la buena batalla, tranquila, que yo soy tu padre que te consuelo. Entonces, es un proceso. La pérdida no nada más es de un cónyuge. La pérdida puede ser de un hijo, de un tío, de un hermano. Duele, pero no podemos permitir que el enemigo agarre algo legítimo y nos hunda en el desaliento, en la desesperación, porque nosotros no somos los que viven sin esperanza. Nosotros tenemos esperanza. ¿Y quién más que nuestro Padre Celestial para consolarnos? Siéntete orgullosa. Siéntete orgullosa porque todos los que lo conocimos tenemos un bello recuerdo de Anel Cruz. Cuando el templo que ustedes se están congregando, él trabajó duro por ese templo. Él se entregó. Yo soy testigo de eso. Yo soy testigo del amor, del empeño y de todo lo que él hizo. Yo soy testigo y como yo, muchos más. ¿Sabes el orgullo que da decir que ese hombre que fue pariente tuyo dejó un legado de esa magnitud? Esa es una alegría. Es como un sentimiento agridulce. Porque duele que no lo tiene físicamente como antes, pero su memoria y su legado. Hey, eso es una corona incorruptible de gloria que nadie se la puede quitar. El dolor se siente, pero va pasando el tiempo y quedan los bellos recuerdos. Quedan los bellos recuerdos y el ánimo que te da a seguir adelante, porque tú vas a recordar a un hombre que pasó un cáncer y permaneció. Tú vas a recordar a un hombre que después de ese cáncer se entregó aún más por su familia. Tú vas a recordar a un hombre que a pesar de todo siguió mirando a Jesús. O sea, un héroe de la fe, otro héroe de la fe, como los que leemos en la Biblia. Tenemos héroes en la fe del siglo XXI. Tenemos héroes de la fe de este siglo, de los cuales podemos decir, el Señor lo ayudó a él a llegar con victoria hasta el final. Dios me va a ayudar a mí a llegar hasta el final en victoria. Y es un tema duro, pero este tema lo hemos incluido, hermanos, no para entristecer a nadie, sino para que entendamos que a la familia hay que amarla. A la familia hay que valorarla, que a la familia hay que cuidarla y hay que compartir y que cada minuto que Dios nos regala con nuestros hijos, con nuestros tíos, con nuestros hermanos, con nuestra pareja, son valiosos, son valiosos. Y cuando alguien parta, no tengamos esa tristeza de que no compartimos lo suficiente. Saber que disfrutamos a plenitud, hermanos. El consejo, la moraleja de esta clase es: vive plenamente, disfruta a tu cónyuge, disfruta a tu familia, gózate con los tuyos, que es un regalo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado ese regalo y quiere que lo disfrutemos. Quiere que lo disfrutemos. Disfrútense, ámense, porque el Señor es el que conoce nuestros días. Amén, gracias hermana Claudia, me quedo con eso y bueno, también hubo muchos momentos de alegría y bueno, de muchas anécdotas muy bonitas, así que bueno, lo recordamos como un gran hombre de Dios, así que... Ariel y Maribel levantaron la mano. Ya veo, a ver, mi hermano, adelante. Amén. Buenas tardes, bendiciones a todos. Amén. Bueno, como ya saben, soy nuevo aquí en la clase, pues, haciendo un poquito de recordería hace como 2 semanas atrás.
un tío mío falleció, pues. Y yo le decía a mi madre que siempre la familia se reúne solamente cuando hay un fallecido. Siempre nos reunimos cuando alguien muere, pues, para darle el último adiós ya, pues. Y yo le decía que no es así, pues. Mientras estamos en vida, uno tiene que disfrutar, como decía la pastora Brasil, uno tiene que disfrutar, amar a lo suyo, compartir mientras estamos en vida, pues, porque en realidad no sabemos. El día de mañana no es prometido para nadie. Y yo me quedaba con eso, pues. Él le hicieron una operación de corazón abierto, pues, y todo le salió bien y se complicó a los días y falleció, pues. Y yo hablaba con él unos meses atrás, pues, le compartía la palabra y todo eso, y él me decía que sí asistía a la iglesia, pero que no estaba metido con el Señor así de lleno, pues. Pero igual yo le compartía la palabra, siempre le hablé de Cristo, que el Señor lo amaba, que buscara a Dios, que los tiempos son difíciles, que son tiempos malos ahora mismo lo que estamos viviendo, como dice la palabra en Timoteo. Y me quedé con esa sensación, pues, de que la familia se reúne solamente cuando hay un fallecido, pero mientras tanto todo el mundo toma distancia, nadie se busca, nadie se reúne, y es como bien triste, pues. Yo le decía, pues, ahora que falleció todo el mundo se reúne, hay que ir al sepelio, pero mientras tanto nadie se busca, nadie se llama, nadie comparte, pues. Y nosotros no tenemos que caer en ese error, pues, de que cuando un familiar fallece, ahí es que todo el mundo quiere buscar que falleció, que se murió, estamos para el entierro, que qué día es. Mientras tanto, nadie se reúne y nadie se busca, pues. Amén, muchas gracias, hermano. Tengo una otra mano levantada ahí, de la hermana Esther Sánchez. La hermana Esther Sánchez. Bendición, mis hermanos. Yo soy Esther Sánchez Rodríguez. Quería decirles que de acuerdo a lo que el hermano está diciendo, que eso pasaba en mi familia. Solo nos reuníamos cuando moría alguien o, no sé, cuando de casualidad nos encontrábamos por ahí. Pero tomamos la decisión de hacer el cambio, mi hermano. Nosotros tenemos que nosotros tenemos la luz, nosotros tenemos que buscar la manera de hacer el cambio. Invente usted algo en la casa para que ellos puedan ir y ahí usted le da palabra. Claro, no es atostigarlos porque si no, no van a volver a ir, pero que ellos vean la diferencia que hay entre lo que ellos celebran y lo que nosotros celebramos. Y otra cosa importante también que quería decir es que en mucho tiempo yo tuve un abuelito que cumplió 106 años y murió de 106 años, pero siempre me preocupaba el pensar de que nosotros nos preocupamos por nosotros mismos, pero no nos preocupamos de a dónde van nuestros abuelos. Cuando mueran, ¿a dónde van nuestros abuelos? Ahora con la pandemia hemos visto que muchos abuelos han muerto. ¿Y a dónde fueron nuestros abuelos? O sea, nosotros tenemos la luz, la palabra de Dios, pero no la tenemos para guardarla para nosotros, la tenemos para usarla, para llevar vida. Entonces tenemos abuelos, tenemos tías. Usted tiene que hacer el trabajo de evangelista, ir a hablar la palabra, tratar de que sus abuelos se salven. Usted va a hacer hasta donde Dios le permite, pero ellos deciden, todo y cada uno de nosotros. Pero hay que hacer el trabajo, mis hermanos. No quedarnos en que así lo hacíamos, así lo hacemos. No, vamos a hacer la diferencia. Amén. Bendiciones. Gracias, hermana Esther. Terminamos con esta diapositiva, cómo salir de la depresión por viudez. Bueno, aquí hay algunas cositas importantes, pero sabemos que de la mano del Señor, nosotros como cristianos, como personas diferentes, como personas que tenemos el Espíritu Santo, como personas que decimos que queremos un Dios poderoso, un Dios que todo lo puede, dice que hay personas que pierden la motivación y hasta las ganas de vivir. Hay personas que dicen, usted ha escuchado en los sepelios que llévame contigo y se quieren tirar.
dentro también del féretro, porque ya sienten que si esta persona partió, ya no hay razón para vivir. Y como le decía hace un momento, la vida continúa. O sea, no ven, no se derrumban, no ven la vida, ya no le encuentran sentido a la vida. Bueno, es una mezcla de sentimientos, emociones que son comprensibles, o sea, que se entienden, como lo hemos explicado una y una otra vez en el transcurso de la clase. Pero si hay niños, si hay familia, si hay trabajo, la gente dice que mientras que hay vida hay esperanza. Entonces, lo que esa persona pasó es solamente que se nos adelantó. Entonces, acostumbramos a decir, esa persona se nos adelantó en el viaje. Esta persona está en un mejor lugar. Y nosotros debemos de afrontar la vida con responsabilidad. Porque imagínense, si esta persona no está y usted también no está, entonces la demás familia, ¿cómo hace? Los hijos, entonces, ¿qué pasa? Cada uno coge por su lado porque la figura paterna o materna que quedó en el núcleo familiar no se puede levantar de una situación como esta. Así que, es más, dice, una vez que somos conscientes de la pérdida, debemos empezar a vivir. La Biblia dice que la vida del ser humano es como la flor del campo, que hoy está y mañana no. O sea, debemos de vivir la vida como si fuera el último día. Yo les cuento de manera de anécdota, yo tenía un trabajo donde prácticamente no tenía día libre. Y bueno, y eso era motivo de algunos pleitos con mi esposa porque ella siempre quería salir y yo siempre le decía, no puedo, tengo que trabajar. Cada vez que inventaban un paseo, yo no podía. El único que no podía era yo. Todos los demás podían, menos yo. Y bueno, hace 5 años decidí independizarme y bueno, y ahora me dicen que tengo que poner una empresa de guía de turismo, porque me la paso paseando. Porque de una u otra manera entendí que el tiempo de la familia es importante. Entonces, no, como decía mi esposa, no vamos a esperar que la persona parta para decir, bueno, esa persona siempre quiso ir a la cinta costera. Porque usted sabe que hay parejas que no llevan a su esposa ni siquiera a la cinta costera, ni siquiera al Parque Omar. Entonces, es tiempo pues, que podamos hacer un alto y podamos darle un giro a nuestra vida. O sea, si hay cosas que hemos dejado de estar haciendo por las múltiples ocupaciones, no esperar hasta que una de las parejas caiga postrada en una cama con una enfermedad de X índole, o que, bueno, se vaya a la presencia del Señor. O sea, que vamos a disfrutar nuestra vida y nuestros días como si fueran los últimos, como decía acá hace un momento nuestro hermano. Bueno, de esta manera yo termino, solamente quiero, había un texto de la palabra del Señor, déjenme ver si lo puedo encontrar por aquí. Ok. Segunda de Samuel, con esto termino y dejo la sala abierta para que si alguien quiere aportar algo, todavía nos queda algo de tiempo, un poquito de tiempo ahí, mientras que la hermana también, Claudia, nos da los anuncios. Segunda de Samuel, capítulo 12, nos narra el acontecimiento. Ustedes saben que el rey David cayó en fornicación con Betsabé, y de esa mala práctica, de ese pecado, tuvieron un hijo. Yo estaba analizando y buscando y no se menciona el nombre del hijo. Si alguno lo encontró o lo encuentra, me avisa, pero no aparece. Dice que tuvo un hijo, pero ese hijo fue producto de la fornicación que ya ustedes saben. Entonces, el verso 13, el verso 15. Amén. El verso 15, sí, para ver, creo que este es el verso. Ok, voy a leer desde acá. Voy a leer desde aquí. Desde el verso 12, cuando Natán reprende a David. Dice así, 2 de Samuel capítulo 12.
había dos hombres que vivían, el profeta Natán le da una parábola a David para encararlo por la situación que él había hecho, por el pecado en el cual él había cometido. Dice, habían dos hombres que vivían en una ciudad, uno era rico y otro era pobre. El rico tenía muchas ovejas y ganado, pero el pobre no tenía nada, excepto una ovejita que había comprado y criado. Y la ovejita creció en su propia casa junto con él y sus hijos. Comía de su comida, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Ella era para el hombre pobre como su propia hija. Sucedió entonces que un viajero llegó a visitar al hombre rico. Este quería ofrecerle de comer, pero como no quería matar a ninguna de sus ovejas ni ganado para alimentar al viajero, tomó la ovejita del hombre pobre y la mató y la mandó a preparar para darle de comer a sus huéspedes. David se enojó tanto contra el hombre rico que le dijo Natán, tan cierto es como el Señor vive, que el que hizo eso merece la muerte. Debe pagar 4 veces el valor de la oveja por haber cometido este acto terrible y no haberle tenido piedad. Entonces Natán le dijo a David, tú eres ese hombre. El Señor Dios de Israel dice, te elegí para que fueras rey de Israel, te libré de Saúl y dejé que tomaras a la hija de tu amo y a sus esposas. Voy a hacer un análisis rápido. Natán confronta a David y le hace ver el pecado que él comete. Ok, pero estoy buscando aquí lo que en realidad quiero decirle. Ok, muerte del hijo de David y Betsabé. El verso 15. Después de esto, Natán regresó a su casa. El Señor hizo que el niño que David había tenido con la esposa de Uría enfermara de gravedad. Voy a leer nuevamente eso. Después de esto, Natán regresó a su casa y el Señor hizo que el niño que David había tenido con la esposa de Urías enfermara de gravedad. David rogó a Dios por el niño y se negaba a comer o beber. Se fue a su casa y por las noches se quedaba allí tirado en el suelo. Los ancianos líderes de la familia de David iban a verlo y trataban de levantarlo, pero él se negaba a levantarse y a comer con ellos. Cuando el niño murió, al 7º día, los siervos de David tenían miedo de darle la noticia porque pensaban que se podría hacer algún daño a sí mismo al recibir la noticia, ya que no los había escuchado cuando el niño aún vivía. Pero al ver David que sus siervos murmuraban, comprendió que el niño había muerto. Así que les preguntó a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Los siervos le dijeron, sí, ya ha muerto. Entonces David se levantó, se bañó y se cambió de ropa. Luego fue a la casa del Señor para adorar. Después regresó a su casa y le pidió a sus siervos algo de comer. Y los siervos le preguntaron, ¿por qué actúa así? Cuando el niño estaba vivo, usted se negaba a comer y lloraba. Pero ahora que el niño se levanta, pide de comer. Y David le respondió, cuando el niño estaba vivo, ayuné y lloré porque pensé, quién sabe, tal vez el Señor se compadezca de mí y deje vivir al niño. Pero ahora que el niño murió, ¿para qué ayunar? ¿Puedo acaso devolverle la vida? Algún día iré a donde él está, pero él no podrá volver a mí. Cuando yo leía eso, me ponía a pensar de que la Biblia nos dice que trabaja mientras dura el día, porque ya vendrá la noche cuando nada podemos hacer. Entonces, mientras que el niño estaba enfermo, él lloraba y ayunaba y hacía todo lo posible para ver si Dios hacía el milagro. Pero una vez muerto, él se levantó. ¿Por qué se levantó? Porque él tenía la fe y la esperanza de que él había pasado a la presencia del Señor. Entonces, nosotros oramos, ayunamos porque tenemos un familiar enfermo, nos duele, está en una condición crítica. Y bueno, y a veces en ocasiones Dios lo sana, pero no todo el tiempo a veces Dios hace lo que nosotros pensamos y la persona fallece y después de eso estamos tristes. Pero la Biblia dice que nosotros no somos como los que no tienen consolación, como los que no tienen consuelo, sino que nosotros sabemos que esa persona ha pasado de muerte a vida, de la muerte física a una vida eterna.
Entonces, esa es la reflexión que quiero dejarlo en esta noche, que mientras que estemos con vida, mientras que estemos en este planeta Tierra, de la cual pertenecemos todos, vamos a disfrutar la vida junto con nuestras familias, vamos a dedicarle el tiempo. A veces es difícil el trabajo, los dos trabajan, no hay tiempo, pero bueno, hay que sacar un espacio para darle a la familia, para darle a los hijos, porque a veces los niños dicen, no, es que mi papá no me saca, nada más trabajo, y se va desfragmentando la unión familiar. Así que, bueno, de mi parte, en esta tarde, estoy muy contento pues, de haber, yo me he alimentado mucho con este tema, así que espero en Dios de que cada uno de los hermanos hayan podido absorber al máximo esta pequeña enseñanza. Es un tema nuevo, es un tema totalmente nuevo, no habíamos dado nunca este tema,